¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de este espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Analistas de tribuna junto a un servidor, Miguel Romero, acompañado de mi amigo Eliezer López. Eliezer, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven. La verdad que bastante emocionado, ¿no? Por tocar este tema que siempre levanta pasiones entre los futboleros, pero bueno, como siempre, invitar a las personas que siguen que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos y pues que también nos sigan en X y en Instagram porque estamos subiendo mucho contenido, mucha información sobre los eventos que hay en esta temporada. Sí, nuevamente la invitación a que nos sigan, a que se suscriban al canal, en nuestras redes sociales también, que estamos compartiendo, ¿no? Las noticias referente a lo que está ocurriendo con la Eurocopa y la Copa América, y más adelante con los próximos eventos deportivos. Vamos a seguir allí dando toda la información. Y bueno, Eliezer, cerrando el protocolo, damos el pitazo inicial y ya nombrando nuevamente a la Eurocopa y a la Copa América. Hoy vamos a hablar de fútbol y de estos dos torneos que, bueno, hoy son tendencia, hoy están en plena actividad. Hemos visto partidos emocionantes, partidos también dejando mucho de qué hablar. Y también hoy venimos a hacer la comparación, ¿no? De estos torneos, de cuál torneo es mejor, cuál es más emocionante, cuál es más competitivo. Y también un poco una comparativa a lo que siempre es esa rivalidad entre el fútbol de Sudamérica contra el fútbol de Europa. A ver, todo esto viene recordando que previo al inicio de la Eurocopa, Kylian Mbappé, futuro jugador del Real Madrid y bueno, estrella de la selección francesa, declaró que la Eurocopa era más difícil que la Copa del Mundo y bueno, esto generó debate entre las comparaciones con la Copa del Mundo, generó debate y bueno, también entra el hecho de que son las selecciones europeas, porque recordando sus declaraciones el año pasado, bueno, años atrás, con esto de que las selecciones de Sudamérica no estaban al nivel de Europa y bueno, el tiempo digámoslo, le cerró la boca, ¿no? Sabiendo, tomando en cuenta cómo terminó el Mundial y quién es el campeón actual del mundo. Y también esta comparativa de que en Sudamérica también está el vigente campeón del mundo y está el máximo campeón de la historia de los mundiales, sí, ¿no? Así que vamos a dar esta comparativa el día de hoy. A ver, Eliezer, ¿algo que quieras agregar en esta introducción? No, bueno, que es un debate de nunca acabar, ¿no? Siempre está, creo, como decía yo, levanta muchas pasiones, siempre quizás los europeos un poco de soberbia, ¿no? Por el fútbol que se maneja allá, que es evidentemente el epicentro, pero también desde este lado, de los sudamericanos, también tenemos esa chapa de que somos los actuales campeones del mundo y a la máxima selección, ¿no? Claro, no, hablando como americanos, continente sudamericano, evidentemente, sobre todo los argentinos y los brasileños son los que tienen estos argumentos, ¿no? Pero más allá de eso, hay muchas otras, pues, matices, ¿no? Para hablar de este tema que la verdad es que es muy candente. Sí, bueno, y hablando un poco, Mbappé en su declaración, en su argumento, debo argumentar que es más difícil la Eurocopa porque todos los equipos se conocen, ¿no? A ver, ¿te parece que un rival que te enfrentas todos los años es un rival difícil o es más difícil? A ver, esto bueno, ya es una pregunta por un futbolista, por un entrenador, pero a ver, ¿consideras que es mucho más difícil enfrentar a un rival que enfrentas cada año, cada temporada, a un rival que no te enfrentas tan a menudo? A ver, yo creo que es complicado realmente encontrar la diferencia, pero yo creo que Mbappé en sí se equivoca un poco. Él indica precisamente las eliminatorias, todos los equipos se enfrentan entre sí, ¿no? De ida como de vuelta. Y en Europa no siempre pasa así, porque sabemos que allá el sistema de clasificación, tanto de la Euro como del Mundial, incluso de la Liga de Naciones, es muy distinto. O sea, son por grupos, son por coeficientes. Entonces, unas potencias, digamos, Francia, no se va a enfrentar a una Alemania, sino es ya en, o, o a las finales, o pueden pasar muchos años. En cambio, Argentina se tiene que enfrentar a Brasil en cada eliminatoria o en Copa América, ¿no? Entonces, creo que hay, en ese caso, Mbappé lo dijo por decirlo, que en Europa siempre jugaban, pero es que realmente aquí en Sudamérica todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces, para empezar.
Sí, y es que por eso, a ver, algo que basándome en su argumento, si él dice, en Europa todos se conocen, bueno, en Sudamérica, tomando en cuenta de que son solo 10 selecciones, que en las eliminatorias se enfrentan todos contra todos, es la única eliminatoria con este formato donde te enfrentas a todos y cada una de las selecciones que pertenecen a esa conferencia, y también tomando en cuenta que las eliminatorias sudamericanas son las conocidas como las más difíciles, podría decirse incluso que la Copa América es mucho más complicada que la Eurocopa, basándome en este argumento, ¿no? Tomemos en cuenta también que en Europa, a ver, son demasiadas en comparación con Sudamérica las selecciones o las naciones, las conferencias, las federaciones más bien europeas que integran la UEFA, y por este caso no se van a enfrentar todos contra todos a pesar de las eliminatorias, tanto en la Eurocopa como en el Mundial, las ligas de naciones. Es muy común, no vamos a ver a Francia enfrentando todo o cada año a la selección de San Marino, por nombrar la más débil de todas, ¿no? Es por esto que, basándome en este argumento de Mbappé, a veces fueran, incluso decir, la Copa América más complicada, tomando en cuenta también que solo dos de las 10 selecciones que integran la Conmebol, solo dos selecciones no han ganado la Copa América, que es Ecuador y que es Venezuela, ¿no? Y por parte de Europa solo contamos con unos 5 campeones europeos, ¿no? Alemania, España, Francia, Italia, Dinamarca, Grecia y la Unión Soviética, ¿no? Y Checoslovaquia, ¿no? Y Portugal. Estamos hablando de las 9, ¿no? 8 o 9 Sí, selecciones. sí. Y los que faltan ahora también con los formatos de Copa América y Eurocopa. A ver, antes, algo que quieras agregar antes de pasarme en continuar con mis argumentos. No, no, sí, precisamente creo que ibas a hablar sobre el formato actual de ambas competiciones, que creo que eh, beneficia un poco en argumentos a la Copa América, ¿no? Sí, es que beneficia un poco los argumentos de Copa América, incluso la Copa América también ha tenido para completar y darle más competitividad el invitar selecciones en su mayoría de la CONCACAF, ¿no? En este caso pueden ser las grandes potencias como pues, México, que si bien México, ok, no es una campeona del mundo, pero ok, es y no entra en los debates de las mejores selecciones, por así decirlo, pero es una selección que, digamos, representa a la CONCACAF, una selección que siempre está presente en los mundiales, que da pelea en este tipo de torneos, y bueno, y agregando a Estados Unidos, por así decirlo, que está pasando por un buen impulso, ¿no? Últimamente en cuanto al fútbol, y el resto de selecciones como Costa Rica, Panamá, Jamaica, Canadá, por nombrar algunas, que no son tan competitivas como la zona aquí en Sudamérica, pero a ver, suelen darte una zancadilla de vez en cuando, ¿no? Y volviendo a la Eurocopa que a partir de 2016 empezó el formato de las 20, no, de las, 24, sí. de las 24 selecciones, ¿no? Con la clasificación de mejores terceros. La misma, digamos, la crítica que tiene el próximo Mundial 2026 con 48 selecciones que dicen que van a haber muchas selecciones que sobran, que va a perder competitividad, que van a ir a pasear. Se podría pensar lo mismo de esta Eurocopa con este nuevo formato, ¿no? Que estamos hablando de unas menos de 10 selecciones que son candidatas y unas 14 selecciones que están sobrando allí, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a formato, a mí es que la verdad es que tanto el formato de 16 naciones como el de 32, hablando de mundiales, a mí me encanta que pasen nada más las dos mejores selecciones por grupo, es muy entretenido y ciertamente la Eurocopa de 2012 hacia abajo me parecía muy entretenida con ese formato. Luego, cuando se agregan 8 selecciones de menor nivel, sí baja un poco la calidad en la fase de grupos porque sabemos que las potencias no corren realmente riesgo, tendrían que hacerlo muy mal para quedar eliminadas en fase de grupos. Entonces, creo que eso le quita o desvirtúa la Copa. También, si le agregamos que las selecciones que están no son de primer orden mundial, ¿no? Digamos, actualmente la debutante Georgia, que sí, bueno, tiene algunas dos figuras reconocidas como el arquero y Kvaratskhelia, pero realmente no tiene así muchas mayores figuras, o la misma Hungría, que el Szoboszlai, el resto no son muy conocidas. Entonces sí creo que eso desvirtúa un poco el hecho de que pasen tantas naciones. Me parece que si lo comparamos con el formato que tiene actualmente la Copa América, sí es una desventaja, porque
Cierto es que la Copa América ha pasado por muchos formatos de 12 selecciones, de 10 en 2021, que eran 2 grupos. Entonces, creo que la Copa América ha ido variando de grupos, pero precisamente a las 16 creo que es el mejor formato. 4 grupos de 4 equipos, creo que es lo mejor. Y aquí pensando es un poco paradójico el formato de la Eurocopa, ya que tomas en cuenta, digamos la facilidad de avanzar de ronda con esta regla de los mejores terceros. Bueno, primero recordar que Portugal, cuando quedó campeón en 2016, terminó clasificando como mejor tercera, empató sus 3 partidos en fase de grupo. Y a partir de ahí, y bueno, aparte de los octavos y cuartos, pasó por penales. Ya en semifinales vimos a Cristiano dando su mejor actuación y en la final, bueno, sabemos qué fue lo que pasó ante Francia. Pero lo paradójico, ok, tienes por un lado, vas a clasificar, tienes la chance de clasificar como mejor tercera, pero el camino en la ronda eliminatoria es mucho más largo que el de que con 16 selecciones, ¿no? En este caso, a ver, clasificas de cuartos de final, pero solo tienes 3 partidos para llegar a la final o al título. En este caso, no. Ok, pasaste como mejor tercero, ahora te tocan 4 partidos si quieres llegar al título. Esto es un poco paradójico en el sistema de Eurocopa. Ahora, en Copa América, si bien es verdad que, lo dices en el formato, estás obligado a estar entre los 2 primeros puestos para avanzar de ronda. Estás obligado a, digamos, sumar por lo menos, como mínimo unos 5 puntos para poder avanzar, para optar un cupo en la segunda fase, y esto le da un poco más de competitividad al torneo. ¿Quieres decir? Sí, por lo menos Ecuador acaba de perder con Venezuela. ¿Qué pasa? Que Ecuador ahora está prácticamente pendiendo de un hilo, ¿no? Porque necesita obligadamente ganarle a México o a Jamaica y bueno, tratar de que luego Venezuela gane su partido. ¿Qué pasa? Si Ecuador jugara en la Eurocopa y pierde su primer partido, bueno, incluso con 2 puntos se puede dar la posibilidad de que avance, dependiendo, o 3 máximo, ¿me entiendes? Como hizo Portugal con 3 empates. Entonces, creo que evidentemente a lo que tú decías, es mucho más entretenido ese riesgo, el estar al límite siempre que tiene actualmente la Copa América. Sí, exacto. Esa es la comparación un poco en los formatos, también comparando un poco la comparación de las eliminatorias. Otro dato que quería agregar, a ver, con este tema también, las declaraciones de Mbappé, años anteriores, de que el fútbol sudamericano no está al nivel del fútbol europeo, ya sabemos, el actual vigente campeón del mundo es Argentina y que le ganó a Francia en la final, que el máximo ganador del torneo de la Copa del Mundo es Brasil, que, a ver, volviendo a la finalísima, un torneo que, a ver, se creó en los 80 y se retomó hasta hace poco en 2022, Argentina le ganó a la campeona de Europa, que fue Italia, en esa finalísima, ¿no? Y que en copas, y volviendo ya un poco de historia, las copas intercontinentales, que bueno, ya a nivel de clubes es otra realidad que a nivel de selecciones, pero a nivel de clubes, lo que eran las intercontinentales antes, los suramericanos dominaban sobre las europeas, ¿no? Ya saliéndonos de la comparativa, Copa América y Eurocopa, ¿qué quieres agregar? No, sí, que tú decías, evidentemente vimos a Boca Juniors ganarle al Real Madrid en esas copas intercontinentales, ¿no? Pero evidentemente también hablando de clubes, cuando llega la ley Bosman y todo esto, y sabemos la economía de Sudamérica no es la misma que Europa, y también a nivel de organización tampoco es igual, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, evidentemente Europa es superior por precisamente esas cosas, pero ya hablando del estrictamente deportivo y quizás de también lo folclórico, ¿no? Lo pasional. Evidentemente en Europa sabemos que cada partido tiene su historia por guerras y cosas que han ocurrido en el viejo continente, pero aquí en Sudamérica también hay mucha pasión, hay mucha afición. Creo que en ese sentido, claro, depende de con qué vara lo midas, pero aquí también hay pelea en ese sentido. No, sí, también tocas la parte apasionante de lo que es cómo se vive el fútbol sudamericano, ¿no? Ya con ver, digamos, la pasión que se vive en Argentina, lo que sucede en Copa Libertadores, incluso los mismos jugadores, ¿no? Esa garra, por así decirlo, por así decirlo, y que puede saltar incluso en el fútbol a nivel de selecciones. Sabemos que, por lo parte, la eliminatoria sudamericana es más difícil y sabemos que, como dicen siempre, en eliminatorias vale todo, ¿no? Entonces vemos
casos extradeportivos, ¿no? Que influyen en los jugadores, lo vimos, bueno, lo vimos en casos lamentables, por ejemplo, en la visita de Venezuela en Perú, lo vemos la visita de Argentina a Brasil, casos de que les cortan la electricidad al hotel de los jugadores, mucho, mucho de calar, No, incluso a nivel, digamos, natural, porque el mismo, creo que era Fabiño, el que le respondía a Mbappé diciéndole, quiero ver a Francia jugar en Bolivia, ¿no? Jugar en La Paz o jugar en Barranquilla. Creo que eso también es importante porque sabemos que en Europa, por lo menos el clima es parecido en casi toda la zona. En cambio aquí hay mucha variedad y creo que eso también es importante, ver a esos jugadores europeos jugar en terrenos que no es precisamente como los de Europa, ¿no? Entonces creo que eso también habla de la calidad de los jugadores de sudamericanos que han salido de aquí, que han aprendido a jugar en terrenos así, para que luego vayan a Europa y brillen como lo hacen, ¿no? Sí, también el tema de los terrenos, solemos conocer muchos casos de que se quejan de las canchas aquí en Sudamérica, que las condiciones, que a ver, es un, pues, potrero, ¿no? Bacha aquí, bacha allá, a veces por el tema de las lluvias no cuentan con el sistema de drenaje, ¿no? Y es otra realidad, ¿no? Hablabas de la parte económica que ocurre aquí en América, ¿no? Eso influye también. Y por otro lado, eh, a ver, tuvimos que esperar hasta 2014 para ver a una selección europea ganar en suelo suramericano, ¿no? En la historia de los mundiales, yéndonos por allí. Es bueno contar eso, ¿no? Y también, volviendo a la historia de los mundiales, el primer campeón del mundo es un suramericano. El primer torneo se hizo en Sudamérica. Y para aquel entonces, bueno, el Uruguay, que no es Uruguay hoy en día, ¿no? Pero Uruguay y el fútbol sudamericano dominaban el fútbol a nivel internacional, ¿no? Sí, sí, que históricamente siempre estuvieron a la par, básicamente cuando iban a Europa, ganaban los europeos, en América ganaban los americanos, incluso selecciones americanas ganaron en Europa, ¿no? Como fue Brasil en el 58, aquí recordando, incluso en La Asia, única. ¿no? Cuando se disputó en el primer mundial que se disputó fuera de Europa y América lo ganó un equipo sudamericano, entonces creo que esos son... Y recientemente el primer mundial en Medio Oriente fue en Argentina. ent- Sí, entonces esas son victorias, digamos, que hay que añadirle, que hay que enfatizarle para esta comparación, si bien es cierto que sabemos que el fútbol europeo digamos, las grandes ligas, ¿no? De lo que es el fútbol, por cómo está construido el fútbol, y evidentemente las mejores ligas están allá y por eso los mejores jugadores van para allá. Pero ciertamente muchos de las estrellas que hay en Europa, en los equipos europeos, son sudamericanos, entonces creo que a veces es un poco necia esa comparación porque son muy distintas. Yo creo que evidentemente hay quizás más selecciones allá que en los mundiales pueden ser candidatas, porque están las cinco grandes ligas, pero bueno, está Países Bajos, Portugal también. Pero sí creo que hay más variedad de lo que uno pensaría. Sí, y también, bueno, comparando un poco, sabemos cómo era el fútbol antes a nivel de clubes, era más parejo. En la época, digamos, de Pelé nunca jugó en Europa. En aquel entonces, bueno, incluso en la época de Maradona, en los 80 era costumbre, ¿no? Que veíamos a los jugadores de la selección suramericana, ¿no? Incluso en las europeas, siempre jugaban en los clubes de su país. Por eso cuando revisamos las convocatorias de las selecciones en aquella época, era raro ver a un futbolista en un club extranjero, llámese ya sea en Sudamérica, sea en Europa, ¿no? A ver, Argentina campeona del mundo, creo que solo un jugador jugaba en Europa, que era Jorge Valdán, en aquel momento en el Madrid. Y creo que Maradona también, sí, Maradona en el Napoli. El resto eran jugadores ya en la Liga Argentina, por nombrar algunos, bueno, Riquelme estaba en River en aquel entonces. Y por el otro lado, Alemania, también creo que todas las jugadores de Alemania eran de la Bundesliga. Sí, la gran mayoría, pero una cosa que quería añadir es que en los listados históricos de los mejores jugadores, precisamente hay, digamos, de los cinco mejores jugadores de la historia, siempre están sudamericanos, ¿no? Messi, Pelé, Maradona, bueno, Cristiano Ronaldo es, digamos, el primer europeo que se pone allí, pero luego quizás viene el mismo día, ¿no? Que es argentino,
español, que incluso llegó a estar con Colombia, ¿no? Jugando en Millonarios. Entonces, cuando hablamos de los mejores jugadores de la historia, ya, o por lo menos del top 5 son sudamericanos. Eso también es interesante. Sí, influye mucho, ¿no? El fútbol sudamericano sobre europeo, ¿no? Ya vemos por qué, mire, vemos por qué si hoy las ligas en Europa son competitivas, es gracias en parte al aporte que da América y bueno, también otros continentes, ¿no? Como es Asia, la que llaman la potencia en aumento, ¿no? Aunque se espera todavía ver a una selección africana campeona del mundo, ya eso es otro tema, pero bueno, este fue un poco este debate, ¿no? Entre ambos torneos, entre la Copa América, en la Eurocopa. Bueno, también algo que agregar, una comparativa un tanto extraña, ¿no? A ver, la Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo, ¿no? A ver, la primera edición fue en 1916 y la forma en que se ha ido organizando este torneo en cuanto a ediciones, sabemos que se suele decir incluso que hasta la Conmebol a veces no tenía nada que hacer y organizó una Copa América de la nada. Hubo un año en que se llevó a cabo incluso en 2 ocasiones la Copa América. Esto hay que agregar, pues, esta parte paradójica de la Copa América, ¿no? Por eso es que vemos a selecciones como Argentina y Uruguay como las máximas campeonas de este torneo con 15 cada una. Por eso vemos a Brasil, la principal perseguidora de ambas, con 9 títulos. Y ya, bueno, también algo que destacar en esta comparativa es también lo que más aportan aquí son Brasil, Argentina y Uruguay, las grandes potencias. Las únicas campeonas del mundo, las únicas bueno, las 3 líderes de la Copa América, y los jugadores que más destacan en Europa son estas naciones, ¿no? Eso hay que decirlo también, pero eso no quita el hecho de que jugadores como Colombia, de Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, destaquen y que sean selecciones que siempre den pelea, ¿no? Solo Sí. falta que la Vinotinto, la nuestra, llegue al Mundial y así la Conmebol se convertiría en en la primera y única conferencia en la que todas sus selecciones tengan por lo menos una participación en el Mundial. Sí, lo que decías tú, creo que quizás el formato de ediciones ha desvirtuado un poco a la Copa América porque sabemos que por lo menos se hace más seguido, ¿no? Que la misma Eurocopa. Quizás cuando tú esperas 4 años para que se ejecute, para que se lleve a cabo el torneo, tiene más ansia, ¿no? Y el campeón dura mucho más. Entonces, quizás eso a nivel de organización, Organizacional. sí, afecta. Pero bueno, y bueno, también algo importante de decir es que evidentemente hay muchas más selecciones europeas, quizás atractivas en cuanto a juego, ¿no? Eso no hay que decir mentira de que por lo menos sabemos que hay muchas más figuras en Bélgica que quizás no es de las top 5 o incluso selecciones más pequeñas, Croacia, que en Ecuador, ¿no? O lo que puede ser México o Estados Unidos, hablando en general. Pero sabemos que el fútbol está mucho más eh, aquí pegado, ¿no? Creo que es mucho más parejo, pese a que sabemos que Brasil, Argentina y Uruguay, nadie es una sorpresa si Perú le gana a Argentina, digamos, en fase de grupo. Sí, exacto. Repito, es un fútbol muy peleado, un fútbol muy apasionante aquí en esta zona, en este continente. Es impredecible incluso. Sabemos que, bueno, por lo menos Argentina, que viene a ser campeona del mundo, en las eliminatorias previas tuvo problemas para clasificar a Rusia. Brasil en este momento tiene problemas para clasificar. Brasil en este momento estaría fuera si se mantuviese el formato anterior de solo 4 selecciones y una en el repechaje, ¿no? Es una forma de ver cómo se vive aquí el fútbol en Sudamérica y en Europa. A ver, incluso con la Liga de Naciones, como, no quiero entrar en polémica, pero también un poco lo complaciente que son con sus selecciones. Recuerdo que en la primera edición de la Liga de Naciones, Alemania descendió, o sea, con este formato Alemania descendió, incluso para la siguiente edición se mantuvo como que en la primera edición porque cambiaron el formato, ¿no? Entonces, ese es otro lado, también Y hablando de el tema la, espectáculo. sí, hablando de la Liga de Naciones, por el mismo Kevin De Bruyne criticó un poco lo que ha hecho. Él dijo que ya le fastidiaba enfrentarse tanto a Gales, que él de manera jocosa decía
que se enfrentaban muchas veces a Gales porque quedaban en el mismo grupo porque no avanzaban, entonces se enfrentaban, entonces incluso ese formato ha sido criticado por muchos jugadores, ¿no? Bueno, también otro argumento que compartir en cuanto al argumento que daba Mbappé, ¿no? El tema de enfrentarse, de ya conocer a los rivales, ¿no? Pero bien, creo que con esto, Eliezer, ya podríamos terminar el debate. No sé si tienes algo más que agregar aquí. Sí, bueno, que evidentemente siempre es subjetivo cuál copa es mejor, cuál es otra no, pero creo que no hay que despreciar ninguna de las dos competiciones porque evidentemente el fútbol nos une a todos y a los que nos gusta el fútbol realmente estamos pendientes de lo que pasa tanto en Eurocopa como en Copa América, ¿no? Entonces creo que más bien hay que disfrutar, pero bueno, sí le indico a las personas comentarios qué me gusta más, si están de acuerdo con lo que dice Mbappé, si creen que Sudamérica tiene argumentos para decir que quizás la Copa América es mucho más interesante o más peleada. Entonces, bueno, déjenlo en los comentarios y también les recuerdo que se suscriban al canal, que le den a la campanita y que nos sigan en redes sociales. Sí, bueno, y ya con esa invitación nosotros damos el pitazo final y como siempre decimos, hasta la próxima. Chao. Chao.